En un mundo donde los discursos políticos se han vuelto rutinarios, vacíos y muchas veces predecibles, apareció un presidente que, con solo abrir la boca, logra estremecer no solo a su país, sino a todo el continente. Hoy hablaremos del que muchos consideran el mejor discurso en la carrera de Nayib Bukele, un mensaje que no solo sacudió la política regional, sino que además envió una lección directa a las potencias del mundo. Porque, aunque a algunos no les guste escucharlo, un presidente de un país pequeño, del país que hace apenas unos años era considerado el más violento del mundo, hoy está dando cátedra en foros internacionales. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, pónganse cómodos porque hoy te traemos un material que de seguro te atrapará. Ya somos 1 millón de suscriptores en este canal y es gracias a ustedes. Somos el canal que desde el día 1 venimos informando todo lo que ocurre en El Salvador y con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia. Déjanos tu me gusta para seguir creando contenidos, suscríbete para seguir creciendo y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir un nuevo video. Ahora sí, continuamos. Durante décadas, El Salvador fue noticia por motivos dolorosos: masacres, extorsiones, pandillas, pobreza, migración forzada. Era el país donde nadie quería vivir, al que nadie quería viajar, y del que todos hablaban solo para lamentar sus tragedias. Pero entonces apareció Bukele, un presidente joven, rodeado de críticas, subestimado por muchos y atacado por prácticamente todos los medios internacionales. Un presidente que heredó un país quebrado, tomado por pandillas, sin futuro, y que aún así decidió enfrentarse a la tormenta. Y lo que pasó después, ya lo sabemos. Hoy, El Salvador dejó de ser la capital mundial del crimen para convertirse en un país que muchos quieren copiar. Un ejemplo tan grande, que incluso las potencias mundiales miran con curiosidad y en silencio incómodo lo que este pequeño país ha logrado. El discurso que vamos a analizar hoy no fue un discurso más. No fue un acto protocolar, ni una frase bonita para la prensa. Fue un mensaje que rasgó el discurso tradicional de las potencias, un mensaje claro. El problema no es el tamaño del país, ni los recursos, ni la historia, el problema es la falta de voluntad. Y esa frase, pronunciada por Nayib Bukele ante líderes internacionales, hizo que muchos se removieran en sus asientos. Porque les estaba diciendo, sin nombrarlos, pero insinuándolo todo, que, con todos sus recursos, con sus ejércitos, con su tecnología y sus billonarios presupuestos, no han podido hacer lo que El Salvador hizo. La transformación de El Salvador ha sido una de las más rápidas de la historia moderna. Pero para nosotros apenas ha sido suficientemente rápida. El Salvador de hoy no se parece en nada al que recibimos tras décadas de terror y explotación. El país que heredamos ni siquiera era verdaderamente nuestro. Independiente solo de nombre. Sus calles estaban controladas por pandillas y su gobierno en manos de los verdaderos gobernantes que siempre estaban a la sombra. Hace 6 años, el mundo ya había perdido la esperanza en El Salvador. Nos decían que el crimen era parte necesaria. Así decían, que el crimen era parte necesaria de nuestra sociedad y que derrotarlo era imposible. Nos daban estudios grandes, proyectos de cómo salvarnos. Pero en el fondo nunca creyeron que fuera posible y por eso sus soluciones nunca estuvieron diseñadas para funcionar. El Salvador estaba controlado por personas sin ninguna intención de ayudarnos. Hace 6 años empezamos, nada más, a recuperar nuestro país. Hoy, El Salvador ya no le pertenece a ni los actores extranjeros ni a sus títeres locales. Hoy El Salvador pertenece al pueblo salvadoreño. Ahora el mundo habla de El Salvador y del milagro que por la gracia de Dios hemos logrado. Y nuestro ejemplo ya inspira a muchas naciones del mundo. Nos tomó tiempo, nos costó sacrificios, requirió paciencia y confianza. Ya logramos lo imposible. Pero nuestro trabajo apenas comienza. Algunos dicen que antes había democracia y hoy ya no. Han leído eso por ahí, ¿verdad? Que antes había democracia en El Salvador y que ahora ya no. Pero lo cierto es que antes solo se podía elegir entre la opción mala o la peor.
La democracia, que algunos dicen que extrañan tanto, era la democracia del miedo. Los ricos tenían menos miedo que los pobres, pero nadie se escapaba. Todos tenían miedo. Y si alguien no lo vivió en nuestro país, puede venir acá y preguntarle a quien quiera. El que diga lo contrario, el que diga que no es así, es porque ese modelo era su fuente de ingresos y su estilo de vida. En otras palabras, los que vivían del crimen. Nadie más puede anhelar esos tiempos. Nadie más. Es imposible que un ser humano que sepa lo que pasó acá anhele eso. Los únicos son los que no conocen, los que no viven acá y no saben qué es lo que sucedió acá, o los que vivían de eso. Su institucionalidad, porque oyen eso bastante, ¿no? La institucionalidad era dejar que violaran a nuestras mujeres, que masacraran a nuestros hijos, que extorsionaran a nuestros emprendedores. Esa era la institucionalidad. Su transparencia era dejar que mataran a decenas de miles de salvadoreños y otras decenas de miles de víctimas que disfrazaban como desaparecidos. Algunos dicen que las pandillas dejaron 120,000 muertos en El Salvador. Pero si revisamos las cifras de desaparecidos en aquellos entonces versus las cifras de desaparecidos ahora, nos daremos cuenta que la diferencia es tan abismal que realmente un 90% de esos desaparecidos eran homicidios disfrazados. Y que la cifra real de homicidios es de arriba de 200,000 salvadoreños asesinados por las pandillas. 200,000 salvadoreños que deberían estar acá con nosotros, pero que sus vidas fueron truncadas por la falsa paz que nos vendieron. Porque todo se va uniendo. La transparencia, la institucionalidad, la paz, la democracia. La democracia era tener hospitales de lámina podrida, sin mantenimiento, pero preservaban la memoria histórica. O diseñar escuelas con paredes de lámina, piso de tierra y techo de ramas, y llamarle a eso inversión en educación. Tristemente, somos testigos de cómo países hermanos nuestros todavía creen en estos organismos internacionales. Todavía creen en estos tratados que supuestamente es para ayudarnos a nuestros derechos humanos. Y algunos políticos de la región, lamentablemente, y cuando digo región me refiero a Latinoamérica, no a Centroamérica, me refiero a toda Latinoamérica, se prestan a este juego. He visto cómo medios internacionales citan presidentes de otros países, o los entrevistan, o ponen videos de presidentes de otros países hablando de democracia. ¿Por qué mejor no van y le preguntan a su gente si ese presidente ha hecho algo por ellos? ¿Cómo pueden llamar líder democrático a alguien que no lo quiere su propio pueblo? ¿De qué sirve una democracia, entre comillas, cuando es más bien un Estado fallido que no puede cumplir ni siquiera con su labor principal, que es la labor principal de cada Estado? Darle seguridad a sus ciudadanos. Hay muchas labores, pero la principal es darle seguridad a sus ciudadanos. No pueden cumplir ni eso. Y a eso le llaman Estado de Derecho. Democracia significa el poder del pueblo. Si de verdad les importara tanto nuestro pueblo, ¿por qué intentan socavarlo en cada oportunidad? Algunos países que pasaron años criticando a El Salvador, hoy arrestan a sus propios ciudadanos por publicaciones en redes sociales. Han visto esto, ¿no? Países democráticos, países campeones de los derechos humanos, arrestan a sus ciudadanos por publicaciones en redes sociales. Prohíben a su oposición política, calificándolos de extremistas. Entonces nosotros prohibamos a la nuestra porque son extremistas también. Pero no, nosotros le permitimos a nuestra oposición hacer campaña, conseguir votos, así sean de sangre, y que se cuenten. Ellos no. Prohíben a sus oposiciones. Anulan elecciones incluso. Y luego vienen y nos quieren dar a nosotros lecciones de democracia.
cuando ven los resultados de nuestras elecciones libres, cuando ven las encuestas, cuando ven nuestros niveles de aprobación, dicen, es que los salvadoreños están manipulados. A los que nos están escuchando en otros países, que yo sé que son un número considerable, imagínense si alguien de otro país, que ni siquiera conoce su país, les dijera que su opinión en su propio país no vale, porque usted está manipulado. Y que ellos, que no viven en su país, son los que saben qué es lo mejor para ustedes. No lo aceptarían, ¿verdad? Nosotros tampoco. Algunos críticos internacionales, ya han escuchado esto también, me imagino, dicen que le quitamos a los salvadoreños la democracia para darles la seguridad. Por lo menos aceptan que hemos dado seguridad. Pero dicen que lo hemos hecho a costo de la democracia. Algunos incluso dicen, yo en mi país no tengo seguridad, pero al menos tengo democracia. Déjenme decirle que no lo engañen, usted no tiene ni seguridad ni democracia. Usted lo que tiene es un Estado fallido. La falsa sensación de que pueden elegir algo. El Salvador ha dado un ejemplo a otros países como el nuestro, que ninguna nación, por grave que sea su situación, nosotros no éramos un país peligroso, nosotros éramos el país más peligroso del mundo. No hay ninguna situación, por grave que sea, que obligue a una nación a resignarse al sufrimiento eterno. Ese ejemplo debería ser motivo de celebración. Pero no. A esos que quieren mantener a nuestras naciones pequeñas dominadas les aterra un efecto dominó global. Y lo dicen en sus medios. La democracia que predican es hacer todo lo posible para imponer el mensaje de que no se puede salir adelante. Mientras hablamos ahorita, y hoy todo el día y ayer, hay un ataque coordinado en marcha. Medios tradicionales, internacionales y locales, ONGs, organizaciones de derechos humanos, instituciones internacionales, todos orquestados al unísono, golpeando con los mismos temas. Pero los años de engaño ya les pasaron factura a ellos y la gente ya no les cree nada. Ellos tienen palabras elegantes, rimbombantes, como diríamos los salvadoreños, pero nosotros tenemos las pruebas. Cuando dejamos de tomar esa medicina envenenada de los poderes extranjeros y comenzamos nuestra propia terapia, empezamos a sanar. La ley de agentes extranjeros garantiza que quienes quieran venir a ayudar de verdad a nuestra gente mantengan el gran privilegio de no pagar impuestos como si pagamos todos los demás. Pero también garantiza que quienes vengan a velar por intereses políticos al menos paguen sus obligaciones tributarias como todos los demás. Y ojo, no insisto, no estamos prohibiéndoles que lo hagan, no estamos prohibiéndoles que se metan en política, no estamos prohibiéndoles que traigan sus agendas, no estamos prohibiéndoles que tengan injerencia en nuestro país, simplemente estamos pidiendo que se anoten y que paguen impuestos como cualquier empresa de cualquier cosa. Y además de pagar impuestos, les decimos tengan decencia y dejen de mentirle descaradamente al pueblo salvadoreño. Solo miren algunas de las mentiras que están diciendo con el apoyo y patrocinio de organizaciones extranjeras y amplificadas por supuestos periodistas y medios independientes. Y luego Open Society. Pese a los resultados extraordinarios, han mentido todo lo que han querido sobre nuestras medidas de seguridad. Nos han llamado de todo. A mí en lo personal me han dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. Desde los panfletos salvadoreños hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Prefiero estos momentos cuando agarro el celular y veo dictador, 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 dictador en las noticias y no ver asesinato, 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 asesinato.
que me llamen dictador, pero que los salvadoreños podamos vivir al fin en paz. Que se queden ellos discutiendo su semántica y nosotros vamos a seguir enfocados en buscar resultados. Mientras otros gobiernos hablan, El Salvador actúa. Mientras otros hacen cumbres, El Salvador muestra resultados. Mientras otros prometen, El Salvador enseña cómo se hace. Este discurso no solo marcó a El Salvador, marcó un antes y un después en la narrativa de la región. Hoy, El Salvador está en el mapa, pero por primera vez en décadas, por algo positivo. Ya no es miedo, ya no es violencia, ya no son titulares trágicos. Es ejemplo, es orgullo, es referencia, es transformación. Y todo quedó resumido en este discurso que, sin duda, ha sido uno de los mejores, o quizás el mejor, de Nayib Bukele hasta ahora. Porque no solo habló como presidente de El Salvador, habló como líder de una nueva era política en Latinoamérica. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.